de estudio de la palabra. Vamos a leer juntos segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer versículos 3 y 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos a leer juntos. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Decí conmigo: misericordias. Está escrito en plural, ¿sí? No es misericordia, sino misericordias. Misericordia significa acompañar al mísero o al necesitado, estar junto al necesitado, ¿sí? Entonces, cuando dice misericordias en plural, significa que cualquiera sea nuestra necesidad o situación, tenemos la compañía y la ayuda de Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. También quiero explicar esto. La palabra Padre significa también fuente. O sea que puede leerse de que nuestro Dios es fuente de toda misericordia o de todas las misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, por favor. El cual nos consuela en todas, decí conmigo, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas ahí el texto, ¿no? Pero lo repetimos, a ver: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, es lo que nos habilita, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Señor, te pedimos que tú nos hables, nos ministres, nos enseñes, nos fortalezcas. Te pedimos, Señor, que por tu palabra se rompan yugos y ataduras en nuestra vida. Glorifícate en esta tarde-noche, Señor, tu presencia y tu espíritu hablándonos, ministrándonos a través de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos textos que leemos corresponden, decíamos, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera carta del apóstol Pablo es una carta casi estrictamente doctrinal, donde Pablo hace indicaciones muy puntuales a la iglesia respecto de la doctrina de la vida cristiana, de las prácticas de la vida cristiana. Pero en esta segunda carta, hay una gran diferencia, porque Pablo abre su corazón y cuenta muchas de sus experiencias personales en el ministerio, las luchas, la oposición, las dificultades, los naufragios, las traiciones y tantas cosas que tuvo que sufrir como siervo del Señor. La iglesia de Corinto, para este momento que escribe la carta al apóstol Pablo, estaba atravesando también por grandes dificultades, por un tiempo de prueba. Entonces, estas palabras que escribe el apóstol Pablo tienen el propósito, ¿sí? Tienen el propósito de animar a la iglesia, de alentar a la iglesia del Señor para que pueda superar ese momento difícil, esa dificultad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace compartiendo una experiencia personal o una revelación personal que él tuvo,
que en un momento de dificultad, cuando Él dice que nuestro Dios, a ver, pon el texto de nuevo, por favor, pon el texto de nuevo, cuando Él habla de Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, no estaba allí compartiendo un concepto doctrinal, sino estaba compartiendo una experiencia personal de cómo en momentos difíciles de su vida, en momentos de prueba, Dios se revela a su vida y ministra misericordia y ministra consolación a su vida. O sea que el apóstol Pablo, para alentar a los hermanos, les cuenta su propia experiencia y de alguna manera los anima a que ellos también tengan esta experiencia y esta revelación. Ahora, es muy importante esta revelación que comparte el apóstol Pablo, la búsqueda de esta experiencia. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo habla de Dios como Padre de misericordias y Dios de toda consolación, también está compartiendo la imagen correcta de Dios que le fue revelada. Porque quiero que prestes atención a esto, una imagen correcta de Dios va a determinar cómo va a ser nuestra relación con Dios y cómo va a ser nuestra relación con los demás. O sea, si yo no tengo una relación, una imagen correcta de Dios, difícilmente yo pueda relacionarme correctamente con Dios. Ahora, si yo creo esto, que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, yo no voy a tener dificultades de abrir mi corazón, de plantear mis necesidades, de buscar la ayuda de Dios, porque yo sé que Él está dispuesto, Él es compasivo, es misericordioso, es compasivo y Él puede consolarme, Él puede ayudarme. Si, por ejemplo, para alguien Dios es un juez enojado, su relación va a ser de miedo, de culpa y de distancia. A veces esa imagen distorsionada de Dios surge también de las figuras de autoridad en nuestra vida. De las figuras de autoridad de nuestra vida. De personas que quizás nos maltrataron, de personas que, autoridad, cuando digo autoridad, puedo referirme a padres, que son nuestras autoridades, y puedo referirme también a una autoridad espiritual, que puede que hayas tenido alguna experiencia con alguien que de alguna manera decía que representaba a Dios y su trato no representaba a Dios necesariamente. Y uno quizás ubica a Dios como la identidad o la personalidad de ese siervo, de esa sierva o de ese papá o de esa mamá. No sé si logro explicarme, ¿sí? Uno a veces se distorsiona esto porque personas de autoridad distorsionaron esta imagen, sí, distorsionaron esta imagen. Entonces uno relaciona de que Dios es así. Pero a Dios no se lo puede conocer por las experiencias personales. Dios se lo puede conocer por la revelación del Espíritu y por la palabra. Eso es lo que nos va a permitir conocer a Dios objetivamente y realmente. Por eso es que cuando vino Jesús, Él dijo, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a reflejar no la idea que había instalado la religión o habían instalado los fariseos respecto de Dios, sino vino a mostrar realmente el amor de Dios. Por eso es que la religión o la religiosidad de los fariseos no podían comprender cómo Jesús, por ejemplo, se sentaba a hablar con una mujer de mala fama. Cómo Jesús tocaba y se acercaba a un leproso.
cómo Jesús tenía compasión de los necesitados, cómo Jesús acudía al clamor de las personas que estaban afligidas. Eso no se podía entender porque la religión, por ejemplo, decía que a esas personas que uno debía guardarse santo y no tener contacto con esas personas, ¿sí? Entonces Jesús vino a derribar todo ese mito religioso, pero curiosamente, a pesar de que pasaron más de 2000 años, a veces en la mentalidad de algunas personas, especialmente, si la historia de esa persona, ya digo, es una historia de rigidez en cuanto a la autoridad, de que ha experimentado autoritarismo, de que ha sido enseñada no desde el Evangelio, porque el Evangelio es la revelación de Dios a través de Jesucristo, ¿sí? El Evangelio tiene un mensaje de amor, de salvación y de esperanza, pero quizás hay personas que han sido formadas desde la religiosidad. Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Entiendo que por supuesto a Dios debemos nosotros reverencia y respeto, ¿sí? Pero es bueno entender esto que nos dice la palabra, de que nuestro Dios, es Padre de misericordia y es Dios de toda consolación. El mensaje de la palabra no es para que nos alejemos, sino al contrario, para que nos acerquemos a Dios. Cuando una persona tiene ese concepto equivocado de Dios, sí, su relación será de miedo, repito, de culpa, de distancia, tratará de esconderse, de evitar. Cuando una persona está mal, está pasando por una crisis, como no entiende de que Dios es alguien que sí puede consolarlo, que sí puede derramar misericordia, se esconde, siente culpa y toma distancia del Señor, toma distancia de Dios. Trata de evitarlo o intenta ganarse el favor de Dios por medio de obras. O sea que es alguien que dice, yo puedo seguir adelante en mi relación con Dios si yo hago todas las cosas bien. La pregunta es, ¿cómo una persona puede hacer todas las cosas bien si no es con la ayuda, la gracia y la misericordia del Señor? Entonces, una persona que tiene esto de que solamente puede seguir adelante cuando hace las cosas bien, tarde o temprano se va a apartar del Señor, sí, porque va a ver que falla una vez, se levanta, intenta hacer las cosas bien de nuevo, falla de nuevo. El resultado de eso es que se desanima respecto de su vida, porque nuestra posibilidad de seguir adelante no es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Si vemos a Dios como un Padre amoroso y perdonador, nuestra relación va a ser de confianza y de cercanía. ¿Sí? Y si no hicimos las cosas bien, entendemos lo que dice el libro de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro que necesitamos. Yo quiero que se entienda esto. La idea del mensaje no es que no importa lo que hagamos, todo bien, Dios te ama, te recibe, el flaco está todo bien, como no. Tengamos una actitud de reverencia, de respeto hacia el Señor. Pero entendamos esto, que si entendemos esta revelación que comparte el apóstol Pablo de nuestro Dios como Padre de misericordia, como Dios de toda consolación, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestra necesidad, cualquiera sea nuestro dolor, nuestra aflicción, vamos a tener la libertad para acercarnos a Dios. Y la victoria del creyente no está en su propia fuerza, sino al contrario, está en el reconocimiento de su debilidad y de tener su corazón abierto y humilde para recibir la ayuda y la gracia del Señor. Amén. El apóstol Pablo decía que en su debilidad, él había experimentado esto, se perfeccionaba el poder de Dios. Amén. Es necesario buscar y experimentar el consuelo de Dios. ¿Sí?
buscarlo y experimentarlo. Es necesario, y no lo puedo hacer porque me extendería mucho, leer toda la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y él te cuenta ahí de gente que era muy cercana a él, gente en la que él había sembrado mucho y de pronto se dieron vuelta y, como decimos comúnmente, le dieron una puñalada en la espalda. Gente que te traiciona, gente que te falla. No estoy hablando de enemigos, no estoy hablando de enemigos, porque tampoco habla, diríamos que cualquiera de nosotros concibe que un enemigo va a actuar como enemigo. Dice Jorge Luis Borges que solamente nos pueden herir aquellas personas a quienes amamos. No te puede herir cualquiera. Si vos te subís al colectivo y el colectivero te insulta, te trata mal, pasarás un mal momento, pero no tiene la capacidad de herirte. Pero si ese insulto viene de un hijo, de un esposo, de una esposa, de alguien querido, sí te hiere. Y el apóstol Pablo comparte esas heridas, comparte sufrimientos, malos momentos, soledad, una profunda soledad. ¿Sí? Y no una soledad, porque yo creo que hay dos aspectos de la soledad. Primero quiero explicar esto. La soledad es una experiencia inevitable en la vida de un creyente. Hay tiempos diseñados por Dios donde en esa soledad Dios nos llama a que lo busquemos a Él. ¿Sí? Pero después hay una soledad que puede ser elegida, ¿sí? Cuando uno mismo no quiere hablar, no quiere compartir, no quiere tener comunión con los demás. Entonces uno no puede llamar a eso una soledad diseñada por Dios, sino una decisión que uno toma de querer estar solo. ¿Sí? Pero pasó por profundos momentos de soledad, de traición, de dolor. Yo explico esto, pero en esto nosotros podemos nuclear nuestra propia experiencia. De cosas que nos hirieron, nos lastimaron. Y verdad, necesitamos que todas estas cosas sean tratadas y sanadas. Porque si no va a ser muy difícil que podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Porque yo tengo una idea equivocada de Dios y encima estoy lleno de dolores y de heridas, no voy a poder avanzar, no solamente en mi vida cristiana, sino en ningún orden de la vida. Porque si yo estoy herido, no puedo estar bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Si yo no estoy bien, tampoco puedo servir al Señor, porque una persona que está herida no va a tener las palabras correctas, llenas del amor y de la misericordia de Dios, porque su relación con Dios es equivocada, y como está herido y como ve a Dios como un juez, en su trato y en su relación con los demás va a ser un juez, va a ser duro, va a ser implacable. ¿Se entiende? O sea que si yo no experimento el consuelo, la sanidad, la restauración del Señor sobre mi vida, difícilmente, se me va a hacer difícil seguir adelante, seguir con mi vida, que las cosas funcionen. Y yo quiero decir esto, que de todos modos hay personas que siguen adelante con su vida. No estoy diciendo que no se puede seguir adelante con la vida. Pero una cosa es experimentar el consuelo, porque cuando Pablo habla del consuelo, habla de la libertad del Señor. Cuando te consoló quiere decir que las heridas se sanaron. Que no es que el dolor, no que Dios te pega un golpe en la cabeza y te olvidas de lo que te pasó. No, te acordás de todo lo que te pasó. Pero ya cuando hablas de esas cosas, no se te hace el nudo en la garganta y te vuelven a caer las lágrimas. Hay gente que habla de cosas que le pasaron hace 10 años, 20 años, y todavía habla con el mismo dolor, como si eso hubiera sucedido hace media hora. Tremendo. ¿Se puede? No se puede. Además, el deseo de Dios, así dice la palabra, el ladrón vino a hurtar, Juan 10:10, vino a hurtar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la vida abundante es una vida plena. No que no tenés dificultades, pero no estás
sintiéndote profundamente infeliz, amargado, todavía angustiado. No digo que eso no te puede pasar en un momento de tu vida, pero no estás postrado en esa situación, detenido en esa situación. Hay gente que no puede habilitarse para servir a Dios porque todo el tiempo está luchando con sus propios dolores. Quizás intenta hablarle a alguien para alentarlo, pero cuando le habla a alguien es tanto el dolor que siente que lo que hace es contarle su pena. Sí. En cambio, fíjate lo que nos muestra esta palabra. Que Pablo, después de haber atravesado todos estos dolores, tiene palabras de aliento. ¿Por qué puede alentar a los hermanos? Si uno dice, mira, con todo lo que pasó, con todo el dolor, con toda la traición, porque estas cosas son determinantes. Si no se resuelve el tema del dolor, uno termina siendo una persona amargada. Termina siendo una persona imposibilitada de poder ayudar a otros. ¿Sí? Sin embargo, la revelación de que el apóstol pudo experimentar el consuelo es que se puede levantar de esa situación. No es que dice, no, a mí no me pasó nada. No es que dice, no, yo soy de acero inoxidable, a mí todo no me... No. A mí esto no me hace... No. Al contrario, él abre su corazón y cuenta las cosas que le pasaron. Pero no se queda ahí. Da testimonio de cómo el poder de Dios, cómo el consuelo de Dios pudo sanar plenamente su corazón. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y en la segunda parte del texto, si lo podés poner, Pablo, por favor, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto incluye las pasadas, las presentes y aquellas que tengamos que enfrentar. ¿Sí? Porque no dice el apóstol Pablo de que tener el consuelo de Dios me hace inmune a que yo no pase por pruebas o dolores o aflicciones. Pero dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El mismo apóstol Pablo, que le está enseñando a la iglesia, que le está exhortando a la iglesia que se levante, a que salga de ese dolor, porque en algún momento uno tiene que decidir, hermanos, salir del dolor, perdonar, soltar, decir a Dios sinceramente, a mí me pasa esto, pero yo no puedo. Porque viste, cuando hablamos del perdón, hay hermanos que se sienten mal y dicen, yo tendría que contarle lo que me pasó. Porque usted habla del perdón así, pero yo tendría que contarle lo que me pasó. Yo tendría que hablarle de las situaciones, de los dolores que sufrí. Porque quizá, alguna vez alguien me lo dijo, sí, porque para usted es fácil hablar del perdón. Aleluya. Cuando hablamos de esto, no es para que nadie se sienta mal. Contrario, quizás nos encontremos frente a la crisis, que digamos, yo no puedo perdonar. Pero el tema es hablarlo. El tema es abrir el corazón delante de Dios y decir, yo no puedo. Yo no puedo. Que Dios haga algo. Lo que yo trato de explicar, que la exhortación de la palabra no es que uno siga viviendo de esa misma manera, tratando de sobrellevar los dolores, sino que diga,
Señor, ayúdame, porque no puedo más con esto que me está pasando, con esto que siento. Porque siento que me limita en todo. Yo quiero decirte que cuando los dolores no se resuelven, te limitan todo. En todo. En lo emocional interior. En tu salud. Hay un sentimiento, no sé si lo conoces, es angustia. Ese es uno de los tantos sentimientos o emociones que se somatizan directamente. Angustia viene de angosto. Cuando alguien está angustiado se le cierra la garganta, le cierra el pecho, se le cierra el estómago, tiene dificultad para respirar. Somatiza directamente sobre el cuerpo esto. Te impide trabajar. Porque trabajar, por ejemplo, si vos trabajás, siempre vas a tener a alguien que sea autoridad. Y si vos no te sanás, vas a tener problemas en el trabajo. Viste que hay gente que no encaja en ningún lado. Y no estoy hablando de que uno porque es cristiano tiene que someterse y ponerse como alfombra para que el otro se limpie los pies. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que en cualquier ámbito uno tiene que adaptarse y tener una relación correcta. Tu trabajo, tus vecinos, tu familia, tus hijos. Si no es imposible. Y por supuesto puedo agregar esto, ministerio, servir a Dios. Porque dice Pablo que el consuelo que recibimos del Señor nos habilita a poder bendecir, consolar o ayudar a otros. Porque la idea del propósito de Dios que se extiende no solamente en este pasaje, sino a lo largo de la palabra. Te doy un ejemplo, quizás lo hayas leído. La vida de José, por ejemplo. La vida de José. Despreciado, odiado por sus hermanos. Sí. Abandonado. Sus hermanos engañaron a su padre para que creyera que estaba muerto. Sale de esa situación. Va a una casa donde había una mujer que lo codiciaba. Fue acusado falsamente, preso. ¿Sí? Pasó por situaciones de dolor. Dios usa su vida para bendecir a una familia, para bendecir a su familia y para bendecir a toda una nación que estaba en crecimiento, que era Israel. Pero en algún momento, él tiene la posibilidad de que sus hermanos por necesidad tengan que acudir a él. Él tenía la abundancia de alimentos y de provisión de Egipto y sus hermanos estaban padeciendo hambre y vienen. Él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. No lo reconocen a él. Y en algún momento dice que él tenía que esconderse para llorar. No podía aguantarse, estaban sus hermanos ahí. Y tenía toda la posibilidad, el poder de extender la mano y de que sus hermanos sean decapitados inmediatamente. Sin embargo, dice, ¿vieron todo el mal que ustedes hicieron? Pues no es que miente, ¿eh? No. Realista, es realista. Dios lo transformó en bien. Para todos ustedes y para toda la nación. O sea, Dios lo transformó. Es más, no recuerdo cuál de sus dos hijos, le pone un nombre que significa
Dios me sanó la aflicción de mi corazón. Dios me hizo olvidar el dolor. Dios quitó o sanó el dolor de mi aflicción. Creo que, yo creo en la sanidad interior, creo en la administración, pero creo que difícilmente uno pueda recibir la ayuda, por ejemplo, a través de un hermano, de un siervo, de una sierva de oración, si uno no decide. Porque uno puede querer seguir abrazando su dolor. Y cuando tiene una conducta o tenemos una conducta equivocada, decimos, bueno, pasa que a mí mi mamá no me quería. Lo que pasa que mi papá... Y es probable que uno esté hablando de cosas que ocurrieron hace muchos años. También hay que asumir que ya no somos esos nenitos. Acá hay gente joven, chiquita, pero en su mayoría somos adultos. No, ya, ¿viste? Pasa que mi papá, que mi mamá, que esto todavía me duele. Y no niego esto. Digo que si es necesario tomar una decisión y buscar esta experiencia, ya para sanarse, sabemos, o sea, de hecho, se tiene que caer a tierra ahora ese concepto equivocado. Dios no te rechaza. Dios no te condena. Juan 3:16. Dios nos ama tanto que nos dio lo más valioso, lo más preciado, la vida de Jesucristo su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque si el deseo de Dios hubiera sido que yo me pierda, no me hubiera dado a Jesucristo. Me lo dio para que yo no me pierda. Para que yo no viva en mi dolor. Para que yo también equivocadamente no me justifique. Porque es un problema cuando uno aprende a justificarse. Su enojo, su ira, su maltrato. No. Puede ser alguien que no conoce al Señor. Pero hermano, nosotros conocemos al Señor. ¿Sí? Y la obra del Evangelio de Jesucristo es transformar la vida de las personas. Yo no estoy diciendo que ya nosotros somos perfectos. Pero sí estoy diciendo que ya en nuestro caminar hay cosas que tienen que estar sanadas y resueltas. Y si no están sanadas y resueltas, es porque todavía hay un área del corazón que no se abrió, que no se rindió, que no se ofreció. Porque el mensaje no se trata de que yo o vos lo podamos hacer. Sí, de que vos o yo lo podamos hacer. No. Mira, yo digo esto y lo recalco. Si vos y yo lo podemos hacer, por demás vino Cristo. Él vino porque nosotros no lo podemos hacer. Pero la exhortación o la invitación de la palabra es que yo crea con todo mi corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo crea con todo mi corazón que Él lo puede hacer. Que Él me puede sanar. Que Él puede enjugar mis lágrimas más amargas. Que
que Él puede inaugurar un nuevo tiempo en mi vida. Un nuevo tiempo en mi vida. Sí. Que yo te conté algunas historias como la de José. No es que no pasó nada, al contrario, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas que hirieron, que lastimaron. Pero experimentaron esto, que también nosotros podemos experimentar. ¿Sí? Y quiero decirte que si te doy algunos ejemplos del Antiguo Testamento, Dios es Dios de amor y de misericordia también en el Antiguo Testamento. Pero hoy nosotros tenemos una revelación mayor de quién es Dios por medio de Jesucristo. Por eso cuando se escribe la carta de Hebreos, repito ese texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia y el oportuno socorro que necesitamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no te pueda entender. Porque una de las cosas más difíciles cuando alguien está herido, dolido, lastimado, es hablar con alguien que no te puede entender. Sino con alguien que puede entendernos. ¿Por qué? Porque padeció lo mismo. Viste, en la cruz tomó las palabras proféticas del Salmo 22. Porque las palabras del Salmo 22 anunciaban ya el momento terrible de soledad de Jesús. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguna vez escuché decir a alguien, que no creo que es así, que Jesús dijo eso por causa de estar afligido por el dolor de la crucifixión. Yo creo que sí realmente se quedó solo. Se quedó solo. Y que por un instante Dios también lo abandonó. Por causa del pecado de todos nosotros que estaba sobre él. Él experimentó abandono y soledad para que nunca nadie jamás que cree en él experimente abandono y soledad. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra que murió y al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice que Él intercede por nosotros. Te doy una idea de cómo intercede. ¿Se acuerdan? Le dice a Pedro, hablándole de aquella triple negación. Dijo, vas a ser zarandeado, probado. Pero no temas, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre y pronunciando nuestros nombres, intercede también por nosotros. Estamos solos, hermanos. Tenemos un Padre de consolación, un Padre de misericordia. Podemos experimentar de Dios el consuelo, la sanidad, la restauración. Dios puede levantar, y de hecho, el Señor quiere levantar a su pueblo como un ejército, hermano, como un ejército. Pues vos tenés que creer esto de cómo Dios te quiere ver. Mira, cuando alguien te ama, ¿viste cómo amamos a nuestros hijos?
Y nos dolemos cuando a ellos les pasa algo. Viste que el dolor por los hijos es un dolor que uno no puede explicar. Es un dolor que uno no puede explicar. Te duele todo, pero no sabes dónde te duele. No puedes identificarlo. Dios se duele. Hay algo que todos los que somos papás queremos con todo nuestro corazón. Que a nuestros hijos les vaya bien. Que ellos se levanten. Sí, que ellos estén felices. Viste que cuando los ves felices te pones feliz, ¿o no? Cuando ellos están bien, cuando ellos prosperan, vos te alegrás. ¿Por qué pensar que nuestro Dios no quiere esto para nosotros? Quiere lo mejor para sus hijos. Dios nos ama. Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Que el Señor nos haga crecer en esta revelación, porque eso determinará cómo será nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él. Y cómo será también nuestra relación con los demás. Amén. Maravilloso. Vamos a estar de pie. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, sí, Señor. Aleluya. Te pido, sin salirte del lugar, que extiendas la mano sobre tu hermano, sobre tu hermana. Sí, sí. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Que hoy sea un día de revelación. Que si se sostuvo en tu mente, en tu corazón, un concepto equivocado de Dios, hoy se caiga esa mentira. Hoy se caiga esa mentira. Porque esa mentira te tiene distante. Y Dios quiere que estés cerca. Esa mentira te hace que te sientas culpable y condenado. Y el deseo de Dios es que te sepas perdonado. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Señor, ministra, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo, ministra, ministra, ministra. Continúa obrando en nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: yo estoy convencido, estoy seguro, tengo por cierto que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la completará. Aleluya. Aleluya. Los que estamos aquí no creemos en nuestras propias fuerzas.
No creemos en la obra de ningún hombre. No creemos que la religión puede hacer a nuestro favor. Los que estamos aquí creemos en nuestro Dios como Padre, como el Padre que nos ama. Creemos en Jesucristo, su Hijo. Creemos en el poder y la eficacia del Espíritu Santo. Creemos lo que declara la palabra, que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el que habita en nosotros. Lo que dice la palabra, que en nosotros está el poder que pudo levantar a Jesús de entre los muertos, también puede levantar, también puede sanar, también puede restaurar, también puede consolar. Puede romper todo yugo, toda atadura, toda mentira. Puede sanar profundamente las heridas. Puede darte victoria sobre una atadura, sobre un yugo que está sobre tu vida. Aleluya. Santo. Lo que sí es necesario hacer es permanecer, mis hermanos. Es permanecer en el Señor. Es permanecer en Él. Es no dar lugar al enemigo que provoca que te enfríes, que te alejes. Aleluya. Santo. Aleluya. Vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. El poder de Dios manifestándose sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, Señor te bendiga hoy. Aleluya. Que se inicie un nuevo tiempo en tu vida. Oh, rivisa ni mi cara basa. Que experimentemos el profundo consuelo, sanidad, restauración del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias.